en un país donde no se condena a nadie, yo logré condenar a Maradona. Mirá vos. A 2 años y 10 meses de prisión en suspenso. Todas las semanas nos esforzamos por hacer los mejores cortes de pelo, donde surgen charlas interesantes con nuestros clientes, desde artistas, políticos, empresarios. Los episodios pueden contener lenguaje inapropiado. Aún así, se hace con amor, en Formal Barbería. Hoy en Al Pelo Podcast, de ambos lados de la grieta. Marcelo Vermolén estuvo con los unos y con los otros. Fue consultor para el gobierno de Néstor Kirchner y luego para el de Macri. Hoy nos estará hablando de acceso a la información pública. ¿Sabes que podemos saber casi cualquier cosa del gobierno solo con llenar una solicitud en internet? Bueno, pues Marcelo lo explica sin favoritismo de ningún lado de la grieta. ¿Qué hace Marcelo? ¿Cómo estás, Pepe? Yo espectacular. Adecuándome a esto de grabar, pero la verdad que muy contento. Bueno, Ya hicimos un par de episodios, así que un poco más curtido, si se puede decir. antes que nada, bueno, gracias por la invitación, ¿no? Por la idea de... No, gracias a vos. Yo sé que sos un tipo que vive ocupado. Pero eso lo sé yo, que te conozco, pero la gente no sabe quién sos. ¿Te querés presentar un poquito? Sí, dale. Marcelo, mi nombre, Vermolén el apellido, soy abogado de profesión, profesor en la Universidad Austral, dirijo un observatorio que, para una palabrita rara que mucha gente no le importa, que es calidad... No miras estrellas, o no estrellas que están en el cielo. No, Otro no, tipo de no. estrellas, o gente que se hace la estrella. Vos sabés que cuando lo conté en una cena me decían, ¿cómo observatorio astronómico? Me dijeron, no, Claro. no. Observatorio de calidad institucional, ¿no? Entonces, Claro. algo que parece no importarle mucho a la sociedad, que son las instituciones que tenemos y cómo funcionan, si son fuertes, si son débiles, y que tiene mucho que ver con la marcha de un país, ¿no? Con el desarrollo, con el crecimiento, con el desarrollo humano, ¿no? Entonces, importa, digamos, yo hace mucho tiempo que me dedico primero a la carrera de abogado. Mira, antes de que descifre un poco tu perfil, Sí. necesito saber qué hacemos con el pelo. Está medio largote, ¿no? Está un poco largo, lo cortamos así que se vea la oreja. Bueno, y, Ok. Sacamos un y poco de acá. rebajado, sí, rebajado, rebajado. más corto atrás. Bueno, perfecto. Vamos a vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué sale, digamos. El pelo de pendejo no... Hay No, poco, pero bueno, que se vea bien, digamos. No, pero hay bastante todavía. Tratamiento por ahí, una cosita Sí, se puede hacer. se podría. Así que bueno. Bueno, hablando de que... ¿Qué hacías cuando estabas más pendejo? ¿Cómo es esto que arrancaste siendo abogado, pero actualmente no estás ejerciendo, sí o...? Tiene que ver con el conocerse, con el crecimiento, ¿no? Empecé, digamos, estudiando ingeniería. Tuve 4 años estudiando ingeniería, después ¿Ingeniería en qué? civil. Ok. Y después me di cuenta que iba a ser un ingeniero infeliz, así que decidí detenerme y ahí apareció la cuerda, ¿no? Que uno toca el corazón y era la justicia. Opa, o sea, ser un abogado feliz. Exacto. Y sabiendo que hay muchos abogados y no teniendo abogados en mi familia y demás, decidí ir por ahí y me fue bien. Me recibí muy pronto de abogado, tuve casos espectaculares, muy populares, muy de opinión pública. Ok. ¿Dónde hiciste la facultad? ¿En la UBA? En la UBA, sí, en la UBA, Ok. en la Universidad de Buenos Aires. ¿Terminaste? Toda mi educación fue pública, algo que es muy lindo de contar. ¿El ¿no? colegio también? Colegios. ¿Porteño sí, también? Porteño. Bien, sí, porteño. sí. ¿De qué barrio? De Almagro. Ah, mirá vos. Almagro. Y de chico, digamos, en Hurlingham, en provincia Hincha de Buenos de- Aires. Hincha de Huracán, por mi papá que vivía en Parque Patricios. Ah, bueno, claro. Todos guiños a una vida porteña. Sí, barrial, chico de barrio diría yo, pibe de barrio, está muy digamos, ¿no? Que se fue haciendo profesional y... Ok. Fuiste a la UBA, hiciste tus estudios ahí y después ¿en qué empezaste a trabajar? Porque estuviste un tiempo en el Estado, pero no fue el primer trabajo que tuviste. No, primero me armé mi estudio y tuve suerte, digamos, me tocaron algunos casos que eran difíciles de tomar y un desafío como profesional y como persona. Y me fueron muy bien, tuve la causa de Maradona, de la agresión a los periodistas con balines de aire comprimido. Vos estabas... Yo defendía a los periodistas. Ok. Este, ¿Puedes sintetizar un poquito esa historia?
Es una causa, digamos, que ya tiene unos años. Bueno, Maradona volvía de Italia, de haber estado suspendido por el consumo de drogas. Volvía a la Argentina, volvió a Newell's Old Boys de Rosario. Sí. Se hizo un operativo de retorno, una gran obviamente, publicidad. Maradona era un negocio económico para muchos temas. Ok. Y de pronto Maradona desapareció de los entrenamientos. Y entonces la prensa se preguntaba dónde estaba Maradona y bueno, algunos pensaron que podía estar en su quinta de Moreno. Sí. Y fueron allí, digamos, a esperar a ver si entraba o salía y bueno, a la mañana siguiente Maradona se parapetó en un auto y empezó a disparar a los periodistas que estaban en la esquina, sin ningún tipo de advertencia, sin ningún tipo de nada. Bueno, porque estaban jugando, era una cosa recreativa. Porque... A la noche anterior habían estado jugando él y los amigos, tirando con rifles de aire comprimido y con armas, están las fotos, algunas fotos que se colaron. Y a la mañana siguiente, que yo supongo que decidió jugar al tiro al blanco, ¿no? Y empezó a agredir a los periodistas. Bueno, puso a los periodistas en el tiro al blanco. En el tiro al blanco, exacto. Con el riesgo, porque además los rifles de aire comprimido que manejaba Maradona eran muy potentes, ¿no? Eran casi como armas verdaderas. Así que lastimó a mucha gente, eso salió en los noticieros del mediodía. Y todos los medios que no estaban, que eran casi todos, porque eran muy poquitos los que estaban, mandaron guardias y mandaron equipos. Sí. Así que se colmó el lugar, ¿no? Y ahí es donde Maradona después aparece en la reja diciendo si no se van, yo hago una... Pero ya había tirado a la mañana, digamos. La defensa de Maradona trató de invertir la secuencia para justificarlo. Y bueno, yo afortunadamente logré secuestrar el material en crudo y un montón de cosas. Bueno, fue una causa que duró 8 años de mi vida. Tramitó en Mercedes, en provincia de Buenos Aires, porque allí eran donde estaban los tribunales que correspondían a la Quinta de Moreno. Y ganaste. Enfrenté a un super estudio como el de Moreno Campo, con 40 abogados, al poder que lo quería cubrir a Maradona del tema. En ese caso era el presidente Menem en su momento. A los jueces que de alguna manera también eran adictos al poder y jugaban, digamos, como el poder pedía. Los empresarios, que al principio, digamos, apoyaron a los periodistas y después vieron que Maradona era más negocio. Así que bueno, fue una lucha contra el sistema, te diría, en la que estuve casi solo y que fue una victoria, ¿no? Porque bueno, en un país donde no se condena a nadie, yo logré condenar a Maradona. Mirá vos. A 2 años y 10 meses de prisión en suspenso. Y esa condena fue confirmada en la Corte. Bueno, hubo mucho vericueto, digamos, a la Corte Suprema llegué 3 veces, las 3 veces logré, digamos, imponerme. Así que bueno, de ahí, digamos, pasé... Pero para vos, ¿qué tenías en ese momento? Y tendría 29, 30, por ahí. Digamos, sí. 29, te parabas ahí. Sí. Y hacía todo, hacía la investigación, no estaba el internet como ahora, que te facilitaba la jurisprudencia, había que ir a las bibliotecas, había que enfrentar las cámaras. Pero vos había que viajar a Mercedes y hablar con los jueces, así que no era fácil. Pero vos, ¿cómo encarabas estos juicios? ¿Te contrataban, te conocían o te los asignaron? En el caso de los periodistas era gente amiga que estaba estudiando Derecho conmigo, sí. Y que estaban desesperados, ¿no? Porque no sabían cómo encarar el tema. No confiaban en nadie y se sentían en solitarios. Así que me vinieron a pedir como por favor que tomara el caso y yo lo tomé, digamos. Me parecía que la justicia, como de nuevo el valor justicia era importante, que todos seamos iguales ante la ley y que no hubiera diferencias, ¿no? ¿Tenías otro caso así medio famoso también o no? Y en consecuencia de se empezaron a aparecer otros, ¿no? Me convocó Zulema Yoma por la muerte de Carlos Menem Jr., me convocó Julio Ramos para el divorcio de él con Silvana Suárez, la Miss Mundo. Domingo Cavallo para cuando estuvo preso para hacer la defensa mediática, cuando cayó preso, digamos, tras la caída del gobierno de la Rúa. ¿Pero vos estabas del lado de Cavallo? Estaba del lado de la justicia porque en realidad esa causa tenía origen en que el jefe de la CIDE del entonces presidente Duhalde... ¿Quién era? Soria, digamos, que después fue gobernador de Río Negro. Se había reunido con todos los jueces federales y le había pedido la detención, necesitaban un chivo expiatorio para descomprimir la situación social. Claro, y lo tomaron a Cavallo. Y le había pedido a los jueces que detuvieran, digamos, más allá de las pruebas del expediente, que lo detuviera.
Y esa denuncia no la hice yo, sino que la hizo nada más ni nada menos que Berbisky en página 12, ¿no? Del otro lado, ¿no? De lo que uno pudiera pensar, digamos, de lo que representa políticamente Cavallo, ¿no? Claro. Así que a mí me pareció que era importante que más allá de lo que simpatiza o no un ciudadano, no se puede condenar a nadie o no se puede apresar a nadie más allá de las pruebas de un expediente, y emprendí esa lucha, ¿no? Es cierto que Cavallo fue liberado a los 45 días y Soria tuvo que renunciar a la CIA a los 60, ¿no? Así que fueron todas victorias para mí. ¿Cómo te gusta el quilombo, Marce? Pero me di cuenta que el sistema judicial no funcionaba. Funcionaba, digamos, como un satélite del poder, ¿no? Entonces ahí apareció mi idea de trabajar en función de mejorar el sistema, ¿no? De mejorar la justicia, de mejorar la democracia. Ahí te fuiste no me importó tanto, digamos, el lucro como abogado, que yo podía haber sido tener un super estudio y demás. Claro. Sino, digamos, trabajar un poco para lo que me hacía bien a mí, que era pensar en mejorar la vida de todos, de los ciudadanos, de la gente, ¿no? De lo que le dejamos al futuro, a nuestros hijos, ¿no? No tengo hijos, pero bueno, si los tuviera pensaría en ellos. Son como Milei. Claro. Tengo sobrinos, tengo un sobrinito de 5 meses y demás, pero es importante pensar el futuro, ¿no? Sí, te entiendo. El futuro de lo que legamos, de lo que dejamos, ¿no? Te entiendo perfectamente. ¿Y ahí fue cuando entraste al sector público? Y ahí, digamos, pasé previamente por una ONG que lideré 1 año y pico, y hicimos investigaciones sobre los gobiernos locales, sobre los municipios. Bien. Porque es el primer lugar donde la democracia llega, digamos, la vida local, lo que está cerca de la gente. Y logramos que nuestras investigaciones salieran en los diarios, en La Nación, hicimos el ranking nacional de municipios y demás. Y ahí me tentaron para ir a trabajar al Estado, y decidí que iba a hacerlo como un aprendizaje, ¿no? Sin contaminarme de la política. Ok. Tratando de adquirir experiencia, de poner lo mejor de mí, digamos, para lograr que alguna política pública se convirtiera en exitosa. Y así hice. Empecé siendo el director de la Comisión de Justicia de la legislatura de la ciudad, cuando apenas empezaba la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, ahí te convocaron. Ahí me convocó Marto Llanarte. En ese entonces estaba también como legislador de la ciudad el actual presidente de la República, Alberto Fernández, también lo conocí. Bien, en ese momento. En ese momento. Cuando Néstor Kirchner llega, digamos, a la presidencia, me convocan para estrenar un cargo que era nada más ni nada menos que el director de fortalecimiento de la democracia. Claro, o sea, vos el primer gobierno al que haces parte es en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El primero es en la Ciudad de Buenos Aires. En la legislatura. En la legislatura, okay. ¿Y quién estaba presidente ahí? El presidente era de la Rúa en ese momento. De la Rúa. ¿No? Pero okay. yo trabajaba con una legisladora que era Marta Llanarte, quien era presidenta de la Comisión de Justicia, ¿no? Okay. Y después paso, digamos, al gobierno nacional. Claro, un puesto en Nación. En Nación, y ahí me dan la oportunidad. Habría que recordar que Kirchner llega al poder con un 22% de los votos, ¿no? Digamos, Menem se retira de la competencia y Kirchner asume casi sin legitimidad, digamos. Claro. ¿No? Y entonces deciden hacer todo lo que la sociedad pedía y diferenciarse un poco de Menem, ¿no? ¿Vos tenías contacto en ese momento con Néstor? Poco, no, la verdad que poco. Con quien tenía contacto era con Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete. Ok, ¿y tenías un puesto en Nación que era? Director de fortalecimiento de la democracia. Un puesto que diseñaron para vos, digamos. No para mí, se diseñó, digamos, y bueno, me tocó a mí estrenarlo, digamos, ¿no? Qué linda forma de decir sí, pero con otras palabras. No. Y ahí me puse a trabajar con todo. No teníamos recursos porque era 2003. ¿Cuál era tu reto ahí? Mi reto era construir el acceso a la información pública en la Argentina, ¿no? Algo que era una promesa de la política y que los países serios, los países que se desarrollaban, que crecen, lo tienen como un hito, ¿no? Que la sociedad esté informada, que la sociedad pueda reclamar la información, que sepa lo que pasa, que pueda usar eso para controlar al poder, que el poder rinda cuentas. Argentina no tiene una cultura de rendición de cuentas, tampoco la tiene de que desde el Estado te faciliten la información, ¿no? Entonces había que generar alguna norma, alguna normativa, y ahí
redactamos e implementamos el decreto 1172, que se hizo famoso como... Sí, es un decreto que se estudia bastante en la facultad. Exacto. Y después vino la ley. Vino la ley, pero bueno, el decreto estuvo vigente más de 13 años. Ok, o sea, ¿en qué año? El decreto lo aprobó Néstor Kirchner en 2003, finales del 2003. Ok. Y la ley de acceso a la información pública llegó en 2016, 13 años después. Ok, pero O sea vamos que primero a durante- ese primer decreto. ¿Lo escribiste vos, lo redactaste vos con un equipo? ¿Es una propuesta tuya? ¿Te la encomendaron? ¿Cómo se dio eso? Sí, ¿Y por qué no había nada antes? no había nada porque a la política no le interesaba el tema mayormente. Y de alguna manera se convertía, digamos, en una necesidad, ¿no? Para evitar abusos desde el poder. Así que la Argentina Pues venía sí que- con una crisis grande del 2001, vuelvo a repetir, era se vayan todos. Sí. Y la política dijo, bueno, vamos a empezar a hacer cosas para que la sociedad se fortalezca, se empodere. Y una de esas es darle la posibilidad que tenga acceso a la información del Estado, que pueda controlar, que pueda exigir, que pueda monitorear a los funcionarios, ¿no? Y al poder mismo. Claro. Pero ahora como una Así que política era como una concesión del poder hacia la ciudadanía, cuando en realidad ese poder era de la ciudadanía, ¿no? Claro. Solo pasa que no lo tenía. No lo tenía, exacto, Ok. no lo tenía. Así que fue toda una tarea construir, bueno, el decreto, había algunas propuestas que fuimos tomando, pero fue como un toma y daca, ¿no? Una prueba y error, todo el tiempo ensayábamos lo que mejor se podía redactar desde la cultura argentina, tomábamos las normas internacionales que existían, ¿no? Sí. Que eran Bueno, muchas. pero ¿y eso qué le permitía? No sé, un periodista quería saber sobre una licitación o quería saber sobre determinado te permitía, contrato. sobre todo, digamos, tener información de qué pasa en el Estado, ¿no? En el Estado está la cultura del secretismo, del ocultismo. El funcionario cuando llega a un área cree que es dueño de la información de ese área y no se la quiere dar a nadie, digamos, ¿no? Ok. Y esa información es del ciudadano, porque se usan recursos públicos, se invierten esos recursos en obras, en licitaciones, en contrataciones. Pero era importante saber desde, no sé, un organigrama de cómo funciona un ministerio, de quiénes son los que están allí designados, cuánto cobran, cuál es el sueldo, dónde se invierten los recursos, cuáles eran los programas, cuáles eran las licitaciones, las contrataciones, los presupuestos. Me parecía como algo fundamental, ¿no? Para el ciudadano saber dónde va el dinero público, cómo se maneja y qué hace la política con eso, ¿no? Así que bueno, Ustedes sí lo escribieron, lo implementaron. lo escribimos y lo implementamos. ¿Y después qué hiciste? ¿Te quedaste trabajando con Néstor? No, me fui. Pero, estuve apenas 2 años, Ok, 2003 a 2005. ok. En el medio me becó el gobierno de Suecia, que es la cuna del acceso a la información pública. Suecia tiene una ley de acceso a la información pública que tiene 200 años de vigencia. Ah, mirá vos. O sea, tranqui. la creó el rey y el parlamento porque se desconfiaban entre sí, entonces decidieron que todo iba a ser público. Sí. Y eso es la norma como que está en el ADN de los suecos, ¿no? Ok. Y después de ir a Suecia y de llenarme de ideas y qué sé yo, vine aquí a Argentina de regreso y me di cuenta... Pero pará, ¿estuviste estudiando con los suecos? Sí, estuve. ¿Son corruptos los suecos? No hay corrupción. En Suecia, en los países nórdicos en general es como una regla muy fuerte la ética, ¿no? Sí. Y el uso de los recursos públicos son fundamentales. Siempre contamos, yo en mis clases cuento que hubo una primera ministra de los países nórdicos que decidió un fin de semana con la tarjeta del Estado comprar una caja de pañales para su bebé cuando estaban cargando combustible para el auto oficial y cuando decidió devolver el dinero que había invertido al lunes siguiente, ¿no? Sí. Le pidieron la renuncia porque había mezclado lo público con lo privado, ¿no? Un paquete de pañales. Un paquete de pañales. Y ese es el concepto, ¿no? Para cuando hay una línea muy clara, digamos, de que no se puede mezclar lo público con lo privado, cualquier incidente, el menor que sea, te marca, digamos, la continuidad o la salida, ¿no? Entonces, en Argentina no hay esa cultura, eso obviamente nunca vamos a hacer, por lo menos en el corto plazo, Suecia, Finlandia o Noruega, pero estamos trabajando, por lo menos yo,
estoy trabajando para que la ética pública, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la transparencia, O sea que la después, lucha contra la corrupción sean parte de la agenda pública diaria, ¿no? o sea que después de esa experiencia en Suecia volviste al sector público, a la docencia. ¿A qué te dedicaste? Sí, tuve que renunciar porque detecté, digamos, que había poca transparencia en el área de la transparencia, para decirlo de modo suave y delicado, y decidí no quedarme. Ok. Así que estuve 2 años trabajando en Provincia de Buenos Aires como director de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la provincia. Así que también fui a aprender un poco qué pasaba en Provincia de Buenos Aires, que me parece que era como el territorio más sensible de la Argentina. Ok. Y después estuve del 2007 al 2011, 2012, dedicándome a la docencia y al periodismo, haciendo columnas para algunos programas de radio, escribiendo, un poco con esta mirada que se fue engrandeciendo, aumentando. Hasta que en 2013 ingresé a la Ciudad de Buenos Aires, a lo que fue el segundo gobierno de Mauricio Macri. Volviste al sector público. Volví al sector público. Che, pero pará, ¿no era que estaba todo muy mal ahí, bueno, que no sé qué? Intentamos con otra mirada, con otra vertiente que no conocíamos, a ver qué pasaba. Okay. Era la promesa de un país diferente, aparentemente. ¿Cómo te convocan de vuelta para el gobierno? Me convocan porque yo tengo una trayectoria, ¿no? En los temas estos no hay mucha gente que se dedique y de alguna manera yo siempre me he mostrado neutral, digamos. Para mí, digamos, lo que importa es la ciudadanía y las instituciones, no la ideología, ¿no? Claro. En nombre de la ideología se han destrozado instituciones, ¿no? Entonces la verdad que hay que ser muy prudente en eso, digamos. Yo no creo en la grieta, por ejemplo. Me parece que la grieta es una gran mentira que la creó el poder para engañar a la sociedad, digamos, para distraerla. Muy arriba de la grieta, de un lado y del otro de la grieta, hacen negocios. Así que hay que estar muy atento a eso, ¿no? Entonces, mi mirada siempre es desde la institucionalidad. Lo que tiene que prevalecer son las instituciones y no el interés de los políticos o de la política, ¿no? ¿Vos te llaman al sector público de nuevo a hacer qué? En este caso, a ser director de reforma política. O sea, ¿lo tuyo es director o nada? De ahí para abajo no existe. Fui director de reforma política y me encargué, no sé, acabamos de sancionar la ley del voto joven en Ciudad de Buenos Aires. Okay. Y me ocupé de capacitar en los colegios de la ciudad, en los públicos y en los privados. Que es a partir de los 16. A partir de los 16 años, para que los chicos supieran votar, algo que a mí no me había pasado, a mí no lo habían enseñado cuando yo fui al colegio secundario, ¿no? Entonces, me parecía importantísimo, y para que no hubiera sospechas de ideología, lo hicimos sin el color amarillo de la ciudad, con un color especial que era diferente a todos los colores, con socios que garantizaran la neutralidad, que era la Cámara Nacional Electoral y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Eran los profesores de Derecho Constitucional los que daban las capacitaciones. Un protocolo de actuación que firmaban los profesores, donde no podían portar símbolos partidarios, ni cambiar el material, ni hacer menciones políticas en la charla, con materiales reales, los mismos que se usan cuando votamos, que nos daba la Cámara Nacional Electoral, pero con partidos de mentira. Entonces, el partido de literatura lo encabezaba Shakespeare, el de geografía Galileo, el de matemática Einstein. Entonces los chicos jugaban y aprendían, que es la mejor manera de aprender. Sí. Y después, en ese programa capacitamos a 300.000 chicos. Muy bien. Fue un programa que reconoció la OEA y demás. Y después me dediqué, digamos, a la primera votación que tuvo Ciudad de Buenos Aires con sistemas electrónicos, con la boleta única electrónica, que fue en 2015. Ok, vos estuviste en esa implementación, entonces. Yo implementé la boleta. Estuvimos detrás de la ley, de la reglamentación de la ley, y después de la implementación. Así que implementé la boleta única electrónica, que se usó únicamente en 2015, que ahora se vuelve a usar. Rodríguez Larreta, después de muchos años, se dio cuenta que es democrática, transparente, según él y demás. Che, antes de meterme en el tema de la boleta única, polémica, quería saber un poco más sobre esto de acceso a la información pública, sí, pero vos... que es central, digamos. Claro,
desplazás de esa área o seguís trabajando con yo eso? sigo trabajando. Una vez que dejo en 2015, digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estuviste y dos... lo dejo, y hay algo que me parece importante marcarlo. Yo me voy del kirchnerismo, del principio del kirchnerismo en 2005, Sí. cuando todo el mundo quería entrar al kirchnerismo y que duró 10 años más en el poder, ¿sí? Ok. Y yo me voy de lo que era Cambiemos o el macrismo en 2015, cuando habían ganado la presidencia de la Nación, la gobernación de la provincia de Buenos Aires y retenido la ciudad de Buenos Aires. Y yo me voy, o sea, a mí mi atracción no es el poder, sino lo que desde el poder se puede hacer en favor de la gente. Y como ya eso no estaba, porque empezaban otras cosas... Sos un rockstar, Marce. Digo, ya, listo, estamos hypeados. Chao, me voy. fui. No me interesa. Me fui. ¿Y dónde me instalé? En la academia. Encontré una universidad privada que me respaldó, que le pareció... La Universidad Austral, la verdad que la Universidad Austral me apoyó, me contuvo, me dio impulso, y desde ahí venimos haciendo toda una tarea de investigación, de control. Escribo muchas columnas para los medios, para La Nación, para Clarín, para distintos medios internacionales también. Voy a los canales, a las radios y demás, hablando siempre de esto, de esta agenda que debe tener la ciudadanía como eje, que es controlar la corrupción, tener acceso a la información, la ética pública, que muchas veces parece que a los políticos no les importa. Claro, pero yendo más al mecanismo. Acceso a la información pública. ¿Para quién es? Yo soy un ciudadano, cualquier persona hace un requisito. ¿Qué pasó del decreto a la ley? ¿Vos estuviste en la ley? Ahí está, sí, yo estuve también tratando de que la ley, digamos, no cometiera errores. Así la ley es de 2016. La ley es de 2016 y entró es la en ley vigencia 27275. Y entró en vigencia en 2017. Ok. ¿Te convocan? ¿O ya estabas en el gobierno? ¿No estabas? ¿Fuiste en externo? No, ahí me convocan como externo, digamos, como asesor, digamos, y asesoré un poco, digamos, lo que para mí la ley no debería obviar, debería tener. Aún así, yo siempre insisto que la ley nació vieja, ¿no? Tardó 13 años en salir y cuando nació vieja, digamos, ¿no? Pero bueno, salió. Lo importante es que tenemos una ley de acceso a la información pública, siempre hay tiempo de mejorarla, de ser... ¿Quién la firmó? Perfectibles. Macri. No hay que decir que la firmó Macri porque en realidad, digamos, la aprobó el Congreso con muchas bancadas, ¿no? Digamos, la bancada oficialista que era Cambiemos en ese momento, pero también hubo diputados de lo que es el Frente de Todos y de otras bancadas, digamos. Bueno, y a partir de ahí surgió un portal de acceso a la información pública. El portal había surgido cuando estaba el decreto. Ok. Cuando estaba el decreto. Habíamos armado un portal enorme que se llamaba Mejor Democracia, donde los ciudadanos podían ingresar y desde esa página recorrer todo el Estado, todos los ministerios, tener toda la información. No es que tenías que acceder a una por una, pero el mismo gobierno de Kirchner que me dejó llevarla adelante, unos años después la desactivó, la anuló, la quitó del aire, digamos, ¿no? Así que Mejor Democracia desapareció, digamos, entre otras cosas. Pero vos me preguntabas algo que para mí es clave, digamos. ¿Para quién es el acceso a la información pública? Y es para la gente. Claro. La pregunta es, ¿lo usa la gente? Esa caja de herramientas que es el acceso a la información pública y todas esas cosas que yo te decía, ¿las usa la gente? No. ¿Y por qué no las usa? Porque no sabe, no conoce. A ver. Nadie la educa para formarse en eso y poder controlar al poder. Cuando vos vas a Suecia, las escuelas de Suecia te forman en el acceso a la información pública. Entonces todos los ciudadanos suecos salen sabiendo que tienen esa herramienta y le pueden pedir y le pueden exigir al Estado y a los funcionarios. Claro, ¿cuál podría ser la típica pregunta que una persona que está escuchando esto le puede pedir al Estado? ¿Le puede pedir a cualquier ministerio, a cualquier... Toda la información que puede ser no sé, desde cuánto ganan los funcionarios. Todavía, por ejemplo, estamos queriendo saber cuánto cobra de pensión la actual vicepresidenta, digamos. Claro, lo que era un dato público antes se convirtió en un dato secreto ahora porque el ANSES no lo quiere dar. Claro, o sea, si yo hago una solicitud de acceso a la información pública hoy, entro ahí, mi clave fiscal, no sé qué, bla, 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 hago el trámite por internet y lo pido, capaz no me lo van a dar. Es que en realidad por ley te lo tienen que dar, te tienen que contestar dentro de los 15 días, pueden tomarse una prórroga de 15 más. Si no te contestan, se consideran que no te la dieron la información, que es denegación. Podés ir a la Agencia de Acceso a la Información Pública que se creó por la ley a reclamar,
o podés ir directo a la justicia, digamos. Lo que pasa es que el ciudadano común no tiene dinero para ir a reclamar a la justicia, ¿sí? Entonces, ni ganas. Ni ganas, ni tiempo, ¿no? Pero la gran diferencia es que ni la política está preparada para rendirle cuentas a los ciudadanos, ni los ciudadanos están preparados para exigirle cuentas a la política. Y eso es lo que debería cambiar. Deberíamos convertir el acceso a la información pública en una herramienta que se enseñe en los colegios. Claro. Y algo que, no sé, por ejemplo, pasamos la pandemia. Todos quisiéramos saber dónde se gastó el dinero para comprar vacunas. Por ejemplo, conocer los contratos que se firmaron con los laboratorios. Bueno, esa es información secreta. El Estado no quiere dar a conocer, no nos quiere contar qué firmó, cómo firmó y cuánto gastó en esos contratos con los laboratorios. Entonces, esto es, digo, por ejemplo, en 2013-2015 no se medían los índices de pobreza, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, ¿no? El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era ministro de Economía en esa época, había decidido dejar de medir la pobreza. Entonces, ¿Por qué? Bueno, se le preguntó, digamos, por qué no había indicadores de pobreza. La justicia terminó exigiendo y terminaron reconociendo que no lo medían. Y la excusa fue porque era estigmatizante, ¿no? Entonces, claro. Pero digo, yo como ministro de Economía, ¿no? Imaginemos, vos si fueras ministro de Economía, ¿podrías diseñar una política económica sin saber qué nivel de pobres tenés en tu país? Y va a ser muy complejo. No, es un dato que lo necesitas sí o sí, si querés implementar política pública. Entonces, hay datos que son, digamos, imprescindibles. La marcha de la economía, la inflación, los gastos del presupuesto, las contrataciones, las licitaciones. Bueno, todo eso podría el ciudadano, los investigadores, el periodismo de investigación, los académicos, podrían pedirlo, reclamarlo. Y en un país donde hay cultura de acceso a la información pública, eso debería suministrarse de inmediato, ¿no? Ok, vos haces este tipo de ejercicios en la maestría ahí en la Universidad Austral. Lo que hacemos, ¿de qué trata la maestría? Claro, yo soy profesor de la maestría de políticas públicas, tengo un segmento que tiene que ver con el acceso a la información pública y la calidad institucional. Bien. Tengo un programa a cargo de calidad institucional y en la mayoría de los casos mis alumnos de la maestría son funcionarios. Ah, mirá vos. Son funcionarios de ambos sectores de la grieta, ¿no? Entonces les hacemos ejercicios de casos reales de acceso a la información pública y los hacemos decidir si fueran el Estado, si ellos darían o no la información, y después lo cotejamos, le mostramos qué pasó en la realidad, ¿no? Y en la mayoría de los casos, los funcionarios de su lado de la grieta no quisieron dar la información, ¿no? Entonces, mirá vos. Y ahí tenemos que, desde el título de abogado de Cristina Kirchner, que por ejemplo usaba la cadena nacional todo el tiempo para recordar que era una abogada exitosa, ¿no? Sí. Cuando se le pidió el título de abogada, si lo podía exhibir, bueno, la respuesta fue no es requisito para ser presidente tener título de abogado, así que eso, digamos, es un dato privativo, y se negó a darlo a conocer. O, por ejemplo, Mauricio Macri, cuando llegó, digamos, a la presidencia, una ONG le pidió el registro de todas las visitas que habían ido a la residencia de Olivos para ver con quién se había reunido Cristina, digamos, y Mauricio Macri decidió decir, bueno, acá está toda la información, pueden revisar, pueden ver con quién se reunió Cristina. Ahora dame las tuyas. Claro, 2 años después la misma ONG se lo pedía a Mauricio Macri para saber con quién él se había reunido, ¿no? Y Mauricio Macri decía, no, esto afecta a mi seguridad, digamos, ¿no? Entonces, digo, esta es la secuencia del poder, ¿no? Cuando están en la oposición y aspiran a llegar, se comportan de una manera, desde el deber ser, pero cuando llegan tienen la misma matriz de comportamiento del que se fue, ¿no? Entonces, hay un sistema enquistado en la Argentina que tiene que ver con encerrarse, no contar, no decir, no mostrar. Y una herramienta poderosa para el ciudadano es acceder a la información, porque es la forma de controlar en cualquier país serio del mundo. Una de las cosas que hacen los que intentan llegar al poder, o los que llegan al poder y después quieren mostrarse de un modo autoritario, es controlar el acceso a la información pública, es decir, no dar información, desarmar los órganos de control, desarticularlos, combatir al periodismo, el periodismo de investigación sobre todo, ¿no? Sí. Y desarmar la justicia. Esas son las 4 variables que normalmente los modelos autoritarios tratan de llevar adelante, y por eso es importante crear esta cultura de que los ciudadanos tienen el derecho de saber. La primera vez que los ciudadanos quisieron saber fue el 25 de mayo de 1810 en la plaza,
¿no? El pueblo se reunió ahí queriendo saber qué pasaba. Bueno, esa misma sensación de queriendo saber qué pasa deberíamos tenerla impregnada nosotros todos como ciudadanos y todo el tiempo estar reclamándole al poder que rinda cuentas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con nuestros dineros? ¿Qué pasa con los programas? ¿Qué pasan con las propuestas? ¿Qué pasa? ¿No? Digamos, el qué pasa me parece importantísimo. Sí. Che, Marce, ¿querés tomar algo? ¿Un whisky? Dale, yo sé que vos sos Y mira, es medio la hora del whisky esta, no sé por qué. Dale. Algo me lo dice. Dale, por lo menos para brindar. Espectacular. Por supuesto. ¿Qué tomás en casa? No, yo no tomo mucho alcohol, pero digamos, hoy hace frío, así que un poquito de... No, esto viene bastante bien. Ahí cortito, Cortito, sí, cortito. así no sé. No sé qué puede salir de Marcelo en estado alcohólico. Eso es peligroso. ¡Epa! Bueno, Es Marce, peligroso, querido. espera que vamos a sacar la mano acá. Un placer estar en este segmento que todavía no tiene... No tiene nombre, vamos a blanquearlo, sí. Bueno, cuando se publique va a tener nombre, pero... Pero bueno, Estamos peleando mucho con lo importante producción. del contenido. Ya va a llegar. Está rico, ¿eh? ¡Epa! ¿Viste? Volviendo al tema de acceso a la información pública. Quiero saber qué dependencia del gobierno se encarga de eso. ¿Quién lo maneja? ¿Es un ministerio? ¿Es presidencia? ¿Quién está a cargo? En realidad, digamos, vos pedís la información, no necesitas ni decir para qué, ni No, pero o sea, eso es de este lado. Pero del otro lado, ¿quién Sí, del otro atiende? lado vos el pedido lo presentás a quien tiene la información, Ok. ¿sí? O sea, directamente Directamente en los ministerios. a los ministerios, exacto. Hay alguien que se encarga. Exacto, hay un enlace, un responsable de acceso a la información pública que debería Ok. ocuparse de responder, digamos, ¿no? Entonces, si esa dependencia dice que no lo tiene, se lo tiene que pasar el pedido tuyo a la dependencia que sí tiene la información, ¿no? Ok. Yo puedo Sí. escribir ahí al Ministerio de Economía. Quiero saber por qué Sergio Massa hizo no sé qué, X. Sí, por ejemplo, esta famosa CIRA que se dan autorizaciones para importar y demás, que hay todo un escándalo detrás. ¿A quién se la dan, a quién no? Claro, a quién no, cuál es el listado. Vos podés pedir toda la información y tienen la obligación de dártela, digamos, actualizada y completa. Y Argentina es pionera en el mundo en brindar información de ese tipo, ¿no? No lo es. No lo ¿Qué- sigue siendo, qué aún pasa? con la ley, no lo sigue siendo. Claro, entonces ¿para qué está Marce? Bueno, ¿Trabajaste al pedo? Dale. no, porque ya es un derecho, digamos, y es un derecho que tiene respaldo judicial desde la Corte Suprema, así que en realidad los funcionarios deberían, por eso digo que la ley nació vieja, porque para el funcionario si no te dan información no tiene sanción. Ok. Teniendo la información y no dándotela, el funcionario no tiene sanción alguna. Entonces, ¿cuál es el motor para que el funcionario se sienta obligado a dártela, ¿no? Entonces, esa es una de las falencias de la ley, digamos, ¿no? Debió haber armado un capítulo de sanciones y aquel que tiene la información y no te la da, digamos, debería ser sancionado. Bueno, la información es poder. La información es poder, exactamente. Es una frase fantástica que lo define todo. Y ese es el poder del ciudadano que no está en el ciudadano. Que no está en el ciudadano, que no tiene conciencia del ciudadano, ¿no? Del poder que tiene. Así que es lo que tratamos nosotros de instalar. De todas maneras, siempre el ciudadano tiene la posibilidad de recurrir a un órgano que se creó, que lo creó la ley, que es la agencia, que se pensaba que iba a ser independiente. ¿Agencia qué? Agencia de Acceso a la Información Pública, así se llama. Perfecto. La ley lo creó como un órgano autárquico, independiente y demás, y terminó siendo dependiente de la jefatura de gabinete de ministros, teniendo un presupuesto que se lo tienen que aprobar. O sea, autárquico no es. Claro, digamos, simuladamente autárquico terminó siendo. Ok. Y lo gracioso es que arrancó, digamos, en el gobierno de Mauricio Macri, esa agencia de acceso a la información pública. Sí. La designa, digamos, la propone el director de esa agencia, lo propone el Poder Ejecutivo. Pero lo gracioso es que le recortaron un presupuesto. La primera movida del gobierno fue recortarle el presupuesto a la Agencia de Acceso a la Información Pública, someterla bajo el poder de la jefatura de gabinete, como decía. Sí. Aunque debo reconocer que el primer director que designaron fue una persona idónea, ¿no? Ok. Era una persona que trabajó, digamos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Nombre?
el doctor Bertoni, digamos, ¿no? En la relatoría de la libertad de expresión. O sea, era una persona que lamentablemente no terminó su mandato, ¿no? El mandato era por 5 años, Sí. culminaba en 2022, renunció en 2020 cuando cambió el gobierno, porque sintió que no estaban las garantías con este nuevo gobierno. Y lo curioso es que este gobierno terminó designando a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública a una militante de la política. Entonces, toda la información de los argentinos que maneja la Agencia de Acceso a la Información Pública está bajo el poder de un militante. Claro, está sesgado por un movimiento político. Exacto, en lugar de tener la neutralidad y la independencia y las garantías que la ley buscaba, ¿no? Así que eso es lo que nos pasa, digamos, ¿no? Proponemos algo y hacemos todo lo contrario, digamos. La Agencia de Acceso a la Información Pública tiene que ver algo con los datos personales también de los ciudadanos. Claro, bueno, los datos personales son esos datos que tiene el Estado, que son nuestros, que son confidenciales y que no debería darlos a conocer, ¿no? Había una dirección de datos personales que funcionó históricamente y muy bien en el Ministerio de Justicia. Cuando se crea la Agencia de Acceso a la Información Pública, Macri, el gobierno de Macri, decide sacarle eso al Ministerio de Justicia y dárselo a la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y lamentablemente eso es algo que no se hace en ningún lugar del mundo. No se mezclan los datos públicos con los datos privados en un solo lugar. Bueno, Argentina es pionera claro, en el blend. Es darle mucho poder. Imagínate, una sola dependencia maneja toda la información pública y toda la información privada de los argentinos, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, y mucho más ahora que esa agencia está bajo el poder de un militante de la política, ¿no? Entonces, el riesgo de que la información privada nuestra sea usada intencionadamente o con fines políticos para la campaña o para lo que sea es alto, muy alto, ¿no? Entonces esas son las cosas que la política en general trata de hacer mal, digamos, ¿no? Por conveniencia propia y en contra de la ciudadanía, ¿no? Claro, o sea, tu expertise y tu carrera, digamos, en el Estado como abogado y etcétera, siempre va en torno de la transparencia y yo sé que has escrito notas para medios más grande que el mío. Por favor. Y siempre, claro, siempre estás como delatando, mostrando ese perfil como un poco de ocultar, de todo eso. Exponiendo, ¿no? Exponiendo, claro. Exponiendo. Hoy, con el gobierno de Alberto Fernández, ¿qué está pasando con el acceso a la información pública? Y está trabado. Por ejemplo, esto que te contaba de los contratos con los laboratorios sobre las vacunas no se conoce. La ANSES no da a conocer la información sobre la pensión que cobra la actual vicepresidenta. Sí, la información está muy difícil de acceder, ¿no? Y eso empeora con los cambios de aunque gobierno. Hay que reconocer algo, ¿no? Cuando se le pidieron los accesos a la Quinta de Olivos, sí, habiendo aprendido la lección de Macri, que a Macri lo obligaron finalmente a dar la información, sí, él dio la información y eso terminó en el escándalo que conocimos todos del cumpleaños de Olivos, ¿sí? ¿No? Esto es un dato, por ejemplo, para que la gente vea cómo la información termina explotando de alguna manera y mostrando cómo se maneja el poder, ¿no? Así, claro, por un pedido de acceso a la información pública, conocimos de esa fiesta en la residencia de Olivos en medio de la pandemia, ¿no? Claro, o sea, acá se está defendiendo una herramienta... Es una herramienta poderosa, muy potente, digamos, ¿no? Bien usada, desnuda al poder y lo limita, digamos, ¿no? Mal usada, digamos, bueno, termina en esto de que el propio poder toma los datos de los ciudadanos para controlarlos, contrarrestarlos, perseguirlos. Hay problemas, ¿viste? Cuando hay cambios de gobierno, por ejemplo, está la típica escena de película, la trituradora. Bueno, estos días yo estaba leyendo que a Donald Trump en Estados Unidos lo acaban de acusar. Es el primer presidente de Norteamérica acusado de haberse llevado información secreta a su casa. Se llevó, digamos, expedientes de información top secret a su residencia particular en Miami. Sí. Tiene 10 acusaciones por retener información que es información del Estado. Bueno, en Argentina no hay sanciones para aquel que destruye información. Ni para aquel que se la lleva, digamos, ¿no? O sea, vos pudiste haber sido funcionario y no querés esconder algo. Y lo peor de todo... Lo borrás de tu computadora, lo picás. Lo peor de todo es que cuando cambian los gobiernos, la actividad que más, digamos, crece es el borrado de discos duros y las trituradoras de papel, ¿no? Entonces, es verdad esto, claro, no es de película. No es de película. Entonces, cuando él llega, el que viene, el próximo que va a llegar, se va a encontrar que le borraron los discos duros de las computadoras, que no tiene... ¿Por qué? Porque la ley no previó que hay que conservar la información y que aquel que destruye la información también tiene sanciones, ¿no? Así que por eso decía que la ley nació un poquito vieja, ¿no? Claro. Le faltaron algunos capítulos, por ejemplo, ¿no?
¿Puede decir que es una ley que tiene esperanza de reformarse, puede mejorar? Puede mejorar en la medida que la política dialogue, ¿no? Que es algo que en la política argentina parece algo lejano todavía, ¿no? Pero creo que en algún momento va a tener que sentarse la política a decidir que hay que fortalecer las instituciones y hay que dejar de lado, digamos, tanta manipulación desde el lado de ellos, ¿no? Claro. Me parece que si hay algo que uno puede decir es que en la Argentina los políticos se han convertido en grandes manipuladores de las instituciones. Sí. Y tenemos un Estado débil y una sociedad frágil, ¿no? Bueno, y la sociedad hace lo que puede. Pero viste que hay muchos sectores sociales que le reclaman al Estado que se achique porque es muy improductivo en muchas áreas y hay muchos puestos de trabajo al pedo. ¿Cómo fortaleces, no sé, la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública si no es poniendo más plata? Y se necesita más presupuesto y se necesita idoneidad en la gente que está. Vos no podés designar como director a alguien que no tiene expertise en el tema. Claro. O que es un militante de la política, ¿no? Me parece que lo que tenemos que hacer es profesionalizar el Estado, la burocracia estatal. En muchos países del mundo no es que no hay Estado, lo que hay es un Estado profesionalizado, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina? Cuando se va un gobierno, de director para arriba se van todos. Sí. Y el que viene designa, digamos, nuevos directores, nuevos secretarios, subsecretarios, que no conocen nada de lo que pasó ahí y que tienen que empezar casi de cero, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo reiniciando, como una computadora que reinicia, así estamos, ¿no? Y eso es una enorme demora para el desarrollo de un país, para el crecimiento, ¿no? Volvieron a esta dinámica de la transparencia. ¿Está de acuerdo con la boleta única? ¿No está de acuerdo? ¿Es un tema de la licitación? ¿Qué pasa hablando de transparencia, ¿no? ¿Nos hackean? La boleta única electrónica es un avance que está cuestionado, porque en muchos países del mundo, los más desarrollados, no usan sistemas electrónicos, ¿no? Alemania fue el primero que el Tribunal Constitucional decidió anular el voto electrónico porque obliga al ciudadano a conocer, tener conocimientos técnicos de un proceso que no le es común, no le es habitual, digamos. Yo como ciudadano tengo que conocer el proceso electoral y no tengo que ser un experto en tecnología. Entonces, como no le da seguridad al ciudadano, como el ciudadano pierde el control de su voto, el Tribunal Constitucional de Alemania decidió anularlo. Y la mayoría de los países que tienen poder económico y desarrollo tecnológico no votan con sistemas electrónicos, votan con boleta única de papel. Aunque vos estás de acuerdo con la boleta única de papel. Yo estoy de acuerdo con la boleta única de papel. Me parece que es un sistema que le da poder al ciudadano, le quita poder a los partidos políticos. Hoy, ¿cuál es el sistema? El sistema de la boleta sábana, de la boleta alargada. Esas boletas las imprimen los partidos políticos. Sí, no la imprime el Estado, la imprimen los partidos políticos. Era lo que estaba hoy nuestro querido Nacho, que nuestro productor nos estaba explicando eso hoy a la hora del almuerzo. ¿Y qué hace el Estado? Le da un montón de dinero a los partidos políticos para que impriman boletas que nadie controla. Entonces se tienen facturas truchas de imprentas que justifican que vos imprimiste no sé qué cantidad de boletas, que no se imprimieron, y el dinero se desvía para cualquier lado, se usa para otra cosa. Entonces, eso desaparece por completo. Tampoco puedes controlar la cantidad de boletas que hay en un cuarto oscuro. Claro, porque además se roban, se desaparecen. Aquel que no tiene equipo de fiscales termina siendo el perdidoso. Claro. Ahora, con la boleta única de papel, están todos los candidatos en una sola boleta. No hay posibilidad de que desaparezca el candidato de ninguna fuerza. Y además te la entrega el presidente de mesa cuando vos vas. Le imprime el Estado las boletas únicas de papel. Entonces te la entrega el presidente de mesa, no hay posibilidad de que desaparezca, vos marcás la opción de tu preferencia y va a la urna. Claro. Así que es mucho más claro, mucho más transparente, mucho más económico, mucho más medioambientalista, porque se consume menos papel. Más fiscalizable también. Más fiscalizable, más controlable. Así que así votan la mayoría de los países de Latinoamérica. En Estados Unidos, que tiene 50 estados y cada estado es independiente, la mayoría de los estados, si bien hay algunos que usan sistemas electrónicos, la mayoría vota con boleta única de papel. Bueno, pero ¿por qué hay oposición? Macri había soñado con usar la boleta única electrónica a nivel nacional y se habla incluso de que intentaron comprar las máquinas, ¿dónde? En Corea del Sur. ¿Y cómo se vota en Corea del Sur? Con boleta única de papel. Entonces digo, es interesante esto, ¿no? Este contraste la tecnología para qué y cómo, ¿no? Pero ¿por qué hay oposición?
Sobre todo ahora con las elecciones del gobierno de la ciudad. Porque en realidad, digamos, desde el 2015 que yo implementé la boleta única electrónica, nunca más se volvió a usar. Okay. Y ahora se está usando para resolver una cuestión interna, digamos, usan mecanismos institucionales para resolver internismo, para resolver cuestiones internas. En este caso se habla de que para no favorecer a un candidato en detrimento del otro, se usó la idea de la boleta única electrónica. La reta comete un error garrafal el día que lo anuncia. Pero ¿cómo sería? Un poco más lento, porque sí. Yo soy extranjero, Marce, yo soy colombiano, tenés que explicarme un poquito más porque... ¿Cómo funciona la boleta única electrónica? Dale, la boleta única electrónica es una boleta que te entrega el presidente de mesa, sí, que tiene un chip incorporado. Perfecto. Vos vas a una máquina donde está la oferta electoral, elegís la oferta electoral en la máquina. Una vez que estás asegurado que es esa oferta electoral, le das el OK, la imprime en el reverso de la boleta y a la vez lo graba en el chip. ¿Sí? Excelente. Entonces, vos podés chequear también. Fue así. Y fue exitosísimo y salió bien y Ciudad de Buenos Aires estuvo muy contenta. Dale un trago que te retiro el vaso. Capacitamos 2,5 millones de electores. Piensen ustedes en que había gente de la tercera edad, gente adultos mayores que nunca habían usado sistemas electrónicos y no tuvieron problema. Vos podés chequear el contenido del chip en la pantalla antes de ir a la urna, pero esa boletita que reemplaza la boleta clásica partidaria, vos la doblas y la metés en la urna. Y cuando termina, digamos, el acto electoral, se abre la urna, se cuentan las boletas según lo que está impreso y con el chip se hace un recuento paralelo, ¿no? Bien. Si coinciden, bueno, directamente se emite el acta de cierre, que la emite la misma máquina y todo el proceso se facilita. ¿Cuáles son los cuestionamientos? Que ese chip es abierto y podría ser adulterado. Con información desde un celular, vos podrías estar modificando lo que contiene el chip, digamos, ¿no? Hubo técnicos que mostraron la posibilidad del voto en cadena, es decir, se pierde la primera boleta única electrónica, pero después modificás todas las boletas del celular y te asegurás de que el ciudadano o el cliente vote lo que vos le pediste desde el teléfono que le diste. Sí. Es más difícil de explicar esto. Y algunos dicen que, bueno, que hubo casos de adulteración y de hackeo. Que es hackeable. Es hackeable. Sí. Todos los sistemas electrónicos son hackeables. Pero la puja ahora, en cambio, ¿qué pasa? ¿Por qué la quieren y por qué no? Porque es una cuestión interna. Porque la idea es que hay una puja entre Jorge Macri y Lustó por quién se va a quedar con la Ciudad de Buenos Aires. Si se usaba el sistema nacional y la elección era simultánea, Macri se beneficiaba del arrastre de la boleta del candidato a presidente. Claro. Si se separan los sistemas, como va a ser Ciudad ahora de Buenos Aires, que los cargos locales se eligen con la boleta única electrónica nada más, ya no hay efecto arrastre. Entonces decidió, de alguna manera, con el sistema de la boleta única electrónica, beneficiar a Lustó, la reta. Lo importante de todo esto es que en 2015, cuando yo fui el que implementó la boleta única electrónica, el rival de Rodríguez Larreta era Martín Lustó. Y Martín Lustó defenestraba el sistema, decía que era inseguro, que era frágil, que no era transparente, que no aseguraba la transparencia del comicio. Sin embargo, hoy, 8 años después, Martín Lustó, supuesto beneficiario del sistema, no dice nada, ¿no? Entonces, y una cuestión es que Larreta, cuando anuncia, digamos, que se va a usar este sistema, no dice el genérico de sistemas electrónicos de emisión de voto. Menciona el producto de una empresa privada. Dice, vamos a usar boleta única electrónica. Como yo te dijera... boleta única electrónica es la marca de una empresa privada. Es como si yo te dijera, en lugar de gaseosa, vamos a tomar Coca-Cola. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y entonces yo cuestioné, me consultaron desde algunos medios, incluso desde la televisión, y yo cuestioné esa actitud de Larreta de anunciar de antemano quién iba a ser el candidato, el ganador de la licitación, de alguna manera, porque le daba menos transparencia a la situación. Bueno, hoy, como está la cosa, hicieron una licitación. Sí. El único oferente es esa empresa, la de la boleta única electrónica, así que todo indica, digamos, de que es una licitación que se hizo de alguna manera a la medida del producto, ¿no? Entonces, uno debería preguntarse también, ¿no? Es un candidato a presidente el que hizo esto, ¿no? Entonces, vuelve a aparecer el tema de la transparencia, de
la claridad, digamos, en el manejo de los fondos públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que es importante, como colofón, decir que la Argentina necesita que la clase política, me parece, ¿no? Tiene que creer en estos instrumentos, no simplemente manipularlos, usarlos a su conveniencia. Vos decís que vale la pena que un candidato diga esto, ¿no? Como que se tiene que modificar la forma en que accedemos a la información pública. Debería ser como un requisito como para decir, mira, este candidato garpa con lo que está diciendo, pues algo que hoy es como que no está en la agenda de los políticos. Hoy es... no está en la agenda de los políticos y no está en la agenda de la sociedad todavía, ¿no? Aunque la corrupción es un tema que empieza a importar. Si vos medís las encuestas, la corrupción aparece en segundo o tercer lugar. Okay, La corrupción está asociada a la falta de transparencia, ¿no? Pero claro. yo creo que los políticos deberían tomarlo como un tema importante, central de la agenda. Pero no pasa. No pasa. Pero debería ser un tema central porque hay cuestiones que terminan apareciendo después. Por ejemplo, ¿está bien que yo designe familiares en el poder? ¿Está bien que yo haga negocios con las empresas con las que estuve involucrado o proteja determinados segmentos o sectores que tienen que ver con las empresas de mi familia? ¿Está bien que yo haga negocios con empresas del Estado o familiares míos? Está bien, empiezan los está bien, y la verdad que esos está bien deberían estar de antemano, ¿no? Deberían ser como una garantía que dé la clase política a los argentinos de que no van a mezclar lo público con lo privado, ¿no? Eso que yo te contaba de los pañales en Suecia o en Noruega, digamos, que no suceda en la Argentina, ¿no? Que nadie se atreva a mezclar lo público con lo privado. Debería ser casi como sé que es una utopía, suena como una utopía, pero si no logramos, digamos, que eso se internalice, se afinque en la gente y en la política, la Argentina va a tener muchos problemas. Ok. Bueno, Marce, gracias por venir a, mostrarnos un poco de esta faceta tuya de tu trabajo, de tu denuncia, de la búsqueda de la transparencia. Y seguís haciéndolo. El lunes tenés que ir a la maestría a dar clases sobre esto y sigue la rueda. Estamos haciendo investigaciones y estamos haciendo publicaciones. ¿La gente cómo te puede ubicar? ¿Usar redes profesionales para esto? Uso Twitter, @Marcelo Vermolén, uso Facebook, uso Instagram, que es @MarceVermolén. Y ahí estás publicando. En LinkedIn estoy también como Marcelo Vermolén, ahí están todas las notas, la mayoría de las notas las publico yo, también las publica la universidad. Ah, excelente. Desde el Observatorio de Calidad Institucional que dirijo, así que me parece que tienen todas las posibilidades y cualquier necesidad me contactan y estamos ahí para ayudar, digamos. La verdad es que yo te agradezco a vos, porque de alguna manera estamos intentando que estos temas sean parte de la agenda pública, ¿no? Y pero por poquito supuesto. Que sea el espacio y por muy grande que sea la gente que te ve. No, el espacio es ilimitado. A ver, ¿de qué más quieres hablar? A ver, dale. No. ¿Qué te faltó? No. ¿Qué faltó? No es por el espacio, digamos. Te digo, por poquito o por mucho, a eso me refería, digamos, siempre, digamos, uno está influenciando, llegando a mucha gente, ¿no? Así que lo importante es incidir. No, a mí me parece un tema espectacular. Es más, hasta me siento mal porque de Colombia no sé nada de estos temas. Lo sé acá por una persona a la que hemos hablado, que es Sergio Arriba, o Martín Becerra y otros investigadores que están en la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo curso, y la verdad que es increíble todo como te vas empapando de esos temas. Y nada, bueno. Está bueno estar en medio del clima político, pero no ser un ciego más, sino decir, pero che, mira, esto no es tan así. Es que cuando la sociedad recupere su poder, digamos, la Argentina va a cambiar, ¿no? Excelente. ¿El corte de pelo? Excelente también. Excelente, perfecto. Un lujo. Bueno, Marce. Un placer. A disfrutar del fin de semana y... También para vos, Pepe. A disfrutarlo. Gracias, Marce. Gracias por quedarse hasta el final. Para obtener más información sobre los capítulos del show, puedes contactar en Instagram @PepsHC. Este episodio llega a ustedes gracias a la dirección y montaje de Malena Zambrani, grabación y edición de audio de Juan Pablo Livingston, producido por Ignacio García Allende y presentado por mí, por Peps, en Formal Barbería, en Buenos Aires, Argentina.